Washington, D.C., abril de 2022. En las oficinas de la Heritage Foundation, uno de los think tanks conservadores más poderosos de Estados Unidos, se presenta un documento que promete transformar radicalmente la nación más poderosa del planeta. No es un libro cualquiera. No es una simple propuesta política. Es un manual de 900 páginas que contiene el blueprint más detallado jamás diseñado para redefinir el gobierno federal estadounidense. Su nombre: Project 2025. Lo que hace que este documento sea profundamente perturbador no es solo su extensión monumental, sino la red de poder que se esconde detrás de cada una de sus páginas. Más de 400 académicos conservadores trabajaron durante meses para crear esta Biblia política. Expertos constitucionales, estrategas republicanos, antiguos funcionarios de la administración Trump, todos unidos por una visión compartida. Una visión que, según sus propias palabras, representa la última oportunidad que tendrá el próximo presidente conservador de salvar la República. Pero ¿salvarla? ¿De qué exactamente? De la diversidad, de los derechos civiles modernos, de la separación entre Iglesia y Estado que ha definido a Estados Unidos durante siglos. El Project 2025 no es un documento secreto. Está disponible públicamente en Internet. Sin embargo, muy pocos estadounidenses conocen realmente lo que contiene. Y quizás esa sea precisamente la estrategia. Mientras el debate político se centra en tweets y escándalos de campaña, este documento de casi 1000 páginas espera pacientemente en las sombras. Sus autores no tienen prisa. Han esperado décadas para este momento. Han infiltrado sistemáticamente las instituciones más sagradas de la democracia americana. Y ahora, por primera vez en la historia moderna, tienen el poder para implementar cada una de sus propuestas radicales. Si estás disfrutando esta investigación, no olvides suscribirte al canal de Secretos en 30 segundos. Cada semana destapamos las historias que el poder no quiere que conozcas. Las verdades ocultas que cambian nuestra percepción del mundo. Y esta historia, créeme, es una de las más explosivas que hemos investigado. El corazón del Project 2025 descansa sobre pilares fundamentales. Primero, restaurar a la familia como pieza central de la vida estadounidense. Suena noble, ¿verdad? Pero cuando profundizas en las propuestas concretas, descubres que significa eliminar programas de planificación familiar, restringir el acceso al aborto en todos los estados, promover exclusivamente los métodos de fertilidad aprobados por la Iglesia Católica. Segundo pilar: desmantelar el llamado Estado administrativo. En lenguaje claro, destruir las agencias federales que protegen derechos civiles, que regulan el medio ambiente, que garantizan la seguridad alimentaria. Tercero, defender la soberanía y las fronteras de la nación. Aquí encontramos propuestas para militarizar completamente la frontera sur, eliminar programas de asilo, deportaciones masivas sin debido proceso. Y cuarto pilar, quizás el más revelador: asegurar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente. Esa última frase es la clave de todo. Derechos otorgados por Dios. No por la Constitución, no por el consenso democrático, por Dios. Esta es la visión teocrática que late en el corazón del documento. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque detrás de este lenguaje aparentemente patriótico, detrás de estas invocaciones divinas, se esconde la mano de una organización que ha trabajado en las sombras del poder durante décadas. Una organización católica radical fundada en España durante la dictadura franquista. Una organización que considera a Estados Unidos el último bastión del cristianismo frente al mundo secularizado. El Opus Dei. Antes de continuar con esta revelación, déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? En tu país se habla del Project 2025. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre cómo estas políticas podrían afectar no solo a Estados Unidos, sino al equilibrio de poder global. Escríbelo abajo, porque tu opinión importa en esta conversación. La conexión entre el Project 2025 y el Opus Dei no es una teoría conspirativa sacada de una novela de Dan Brown. Es documentable, verificable, aterradoramente real. Kevin Roberts, el presidente de la Heritage Foundation y arquitecto principal del documento, no oculta su relación con la organización. Cada semana acude religiosamente a recibir orientación espiritual en un centro de retiros dirigido por el Opus Dei en las afueras de Washington. No es el único. Leonard Leo, el hombre que orquestó la instalación de la mayoría conservadora en la Corte Suprema, el estratega que durante años trabajó desde las sombras para voltear el balance judicial de la nación, también mantiene vínculos estrechos con centros del Opus Dei. ¿Coincidencia? Imposible. Estamos hablando de dos de los arquitectos políticos más poderosos del movimiento conservador americano, ambos conectados con la misma organización católica radical, ambos trabajando hacia la misma visión teocrática de Estados Unidos. El Project 2025 no nació en un vacío ideológico.
Es el resultado de décadas de planificación estratégica. Es la culminación de un proyecto que comenzó mucho antes de que Donald Trump descendiera por aquella escalera dorada para anunciar su candidatura presidencial. Es la manifestación política de una visión religiosa que ve en la democracia secular una amenaza existencial. El documento promete lo impensable: eliminar el Departamento de Educación Federal, prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología que faciliten su acceso, terminar con todos los programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal, reclasificar a decenas de miles de funcionarios públicos como cargos políticos para poder despedirlos y reemplazarlos con leales ideológicos, otorgar al presidente control directo sobre el Departamento de Justicia y el FBI, eliminando su independencia histórica, detener la guerra contra el petróleo y el gas natural, desmantelando todas las políticas climáticas. Y eso es solo el comienzo. Cuando el contenido completo del Project 2025 comenzó a filtrarse a los medios durante la campaña electoral, incluso Donald Trump tuvo que distanciarse públicamente del documento. Demasiado radical, demasiado explícito, demasiado honesto sobre las verdaderas intenciones del movimiento conservador. Pero ese distanciamiento es puro teatro político. Más de 100 personas que trabajaron en su primera administración contribuyeron directamente al documento. Sus propuestas de campaña coinciden punto por punto con las recomendaciones del Project 2025. La única diferencia es el packaging, la presentación pública versus la agenda real. La Heritage Foundation invirtió $22 millones en este proyecto. No es una cifra menor. Es una declaración de intenciones. Es la apuesta total de una organización que lleva medio siglo moldeando la política conservadora estadounidense. Y detrás de esos millones, detrás de esa red de poder que conecta think tanks, la Corte Suprema, antiguos funcionarios y organizaciones religiosas radicales, late una pregunta aterradora. ¿Estamos presenciando el fin de Estados Unidos como democracia secular? El Project 2025 no es solo un documento político. Es una declaración de guerra cultural. Es el manual de operaciones para transformar Estados Unidos en una teocracia cristiana disfrazada de república constitucional. Y lo más aterrador de todo es que tienen el poder, la organización y la paciencia para hacerlo realidad. Esta es la historia que nadie está contando. La conexión entre el poder político conservador y una organización religiosa radical que opera en las sombras. Y apenas estamos comenzando a destapar la verdad. Kevin Roberts no es un nombre que aparezca en los titulares cada semana. No tiene la teatralidad de Donald Trump ni el carisma mediático de otros políticos republicanos. Es un hombre que prefiere trabajar en las sombras, construyendo poder desde los lugares donde las cámaras no llegan. Pero no te dejes engañar por su bajo perfil público. Este hombre, nacido en 1970 es quizás el arquitecto político más peligroso y visionario del movimiento conservador estadounidense moderno. Como presidente de la Heritage Foundation, Roberts no solo diseñó el Project 2025, creó el manual de operaciones para una revolución teocrática disfrazada de conservadurismo tradicional. Cada semana, religiosamente, Kevin Roberts atraviesa las calles de Washington, D.C. hasta llegar a un edificio discreto en la calle Chekelecomie Winkham, el Catholic Information Center. A simple vista, parece una librería católica más, un lugar tranquilo donde los fieles pueden comprar Biblias y rosarios. Pero este no es un centro católico ordinario, es el cuartel general del Opus Dei en la capital estadounidense. Un lugar donde los miembros de esta organización radical se reúnen, donde reciben dirección espiritual, donde tejen las redes de poder que están transformando la política americana. Y Kevin Roberts es un visitante regular, un estudiante devoto de la filosofía que guía cada decisión que toma en la Heritage Foundation. En septiembre de 2023, Roberts dio un discurso en ese mismo Catholic Information Center. Los organizadores tomaron una decisión reveladora antes del evento. Cubrieron la estatua de bronce de José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. ¿Por qué? Porque no querían fotografías embarazosas de Roberts junto a esta figura profundamente controvertida. Querían evitar que la conexión fuera demasiado obvia, demasiado explícita. Pero Roberts no necesitaba la estatua para dejar claro su lealtad ideológica. Sus propias palabras lo hicieron por él. Citó directamente a Escrivá durante su discurso, diciéndole a la audiencia: San José María nos dice, no dejes que tu vida sea estéril, sé útil, hazte sentir. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo. Esa no es retórica política ordinaria, es lenguaje revolucionario. Es la declaración de alguien que ve su misión no como reformar el gobierno, sino como transformar radicalmente la sociedad según una visión religiosa específica.
Y cuando conectas esas palabras con el contenido real del Project 2025, con sus propuestas para eliminar derechos reproductivos, desmantelar protecciones LGBTQ, infiltrar el gobierno con leales ideológicos, el cuadro completo se vuelve aterrador. Roberts no está jugando a la política tradicional, está librando una guerra santa. La formación de Kevin Roberts no fue accidental. Antes de llegar a la Heritage Foundation, fue director ejecutivo de otra organización conservadora radical, la Texas Public Policy Foundation, un think tank que recibe millones de dólares de intereses de combustibles fósiles y que dedica sus recursos a combatir cualquier regulación climática. Allí, Roberts perfeccionó su habilidad para empaquetar políticas extremas en lenguaje aparentemente razonable. Aprendió a construir redes de influencia, a identificar aliados ideológicos, a esperar pacientemente el momento oportuno. Y cuando la Heritage Foundation lo nombró presidente, Roberts vio su oportunidad histórica, la oportunidad que el Opus Dei había estado esperando durante décadas. Pero Roberts sabe que la honestidad total sobre sus intenciones sería desastrosa políticamente. En ese mismo discurso en el Catholic Information Center admitió algo revelador. Dijo: simplemente no existe el apoyo público. Lamentablemente, en este momento. Lamentablemente. Esa palabra lo dice todo. Roberts lamenta que los estadounidenses no apoyen su visión teocrática. Lamenta que la mayoría de la gente no quiera vivir en una sociedad dominada por los valores del Opus Dei. Pero eso no lo detendrá. Todo lo contrario. El Project 2025 está diseñado específicamente para implementar esa agenda sin necesidad de apoyo democrático mayoritario, a través del poder ejecutivo, a través de nombramientos judiciales, a través de la purga de funcionarios profesionales y su reemplazo con soldados ideológicos. Sí, soldados. Roberts usa ese término sin ninguna vergüenza. Ha descrito a las personas detrás del Project 2025 como soldados dispuestos a marchar sobre la capital. El lenguaje es deliberadamente militarista, deliberadamente combativo. Es el mismo tipo de retórica que José María Escrivá usó cuando fundó el Opus Dei, describiéndolo como una milicia en ascenso de apóstoles cumpliendo las órdenes de Cristo. Roberts no solo admira de Escrivá académicamente, ha internalizado completamente su filosofía de radicalismo católico, su visión de una guerra cultural total contra lo que llaman los enemigos de Cristo. En julio de 2024, Roberts apareció en el programa de Steve Bannon, el estratega de extrema derecha que ayudó a llevar a Trump a la presidencia. Lo que dijo en esa entrevista envió ondas de choque a través del panorama político estadounidense. Habló de una segunda revolución americana, que permanecerá pacífica si la izquierda lo permite. La amenaza implícita es escalofriante. Roberts está diciendo abiertamente que si la oposición política resiste su agenda, la violencia es una opción aceptable. Esta no es retórica hiperbólica de campaña. Es la mentalidad de alguien que cree bochimido de estar librando una guerra existencial por el alma de la nación. La controversia alcanzó otro nivel cuando Roberts defendió públicamente dar plataforma a Nick Fuentes, una figura de la extrema derecha conocida por sus declaraciones antisemitas y supremacistas blancas. Esa defensa causó una rebelión abierta entre empleados de la Heritage Foundation, pero Roberts no retrocedió. Para él, la pureza ideológica, la lealtad a la visión radical, es más importante que la respetabilidad institucional. Es más importante que mantener contento al personal. Porque Roberts no está construyendo una organización de consenso, está construyendo un ejército ideológico. Lo que hace que Kevin Roberts sea verdaderamente peligroso no es solo su radicalismo, es su paciencia estratégica. Es su comprensión profunda de cómo funcionan las instituciones americanas y cómo pueden ser subvertidas desde dentro. Durante la primera administración Trump, varios miembros y simpatizantes del Opus Dei obtuvieron posiciones de enorme poder. Mick Mulvaney como jefe de gabinete, Patsy Pollone como abogado de la Casa Blanca, Bill Barr como fiscal general. Estas no fueron coincidencias. Fueron colocaciones estratégicas, pruebas de concepto de lo que el Opus Dei podría lograr con acceso real al poder ejecutivo. El Project 2025 promete turbocargar esa influencia. Roberts ha diseñado un sistema para purgar el gobierno de miles de funcionarios experimentados, reemplazándolos con radicales dispuestos a implementar la agenda sin cuestionamientos. Quiere reclasificar decenas de miles de puestos del servicio civil como posiciones políticas, eliminando las protecciones que han mantenido cierta independencia profesional en el gobierno federal. Es un golpe institucional disfrazado de reforma administrativa. Y Roberts tiene la paciencia, los recursos y la red de apoyo para hacerlo realidad. El Opus Dei ha invertido décadas construyendo su presencia en Washington. El área metropolitana de DC ahora alberga la comunidad más grande de Opus Dei en Estados Unidos. 800 miembros y innumerables simpatizantes. Han penetrado completamente las filas católicas conservadoras de la ciudad.
Su filosofía se ha convertido en la fuerza dominante entre el ala católica de los nacionalistas cristianos. Y Kevin Roberts es el instrumento perfecto para convertir esa influencia cultural en poder político concreto. Un hombre formado en la filosofía de escriba, paciente, estratégico, absolutamente convencido de que está cumpliendo una misión divina. La misión de encender todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo, incluso si eso significa quemar la democracia secular estadounidense hasta sus cimientos. Si Kevin Roberts es el arquitecto del futuro teocrático que el Opus Dei sueña para Estados Unidos, Leonard Leo es el ingeniero que ya construyó sus cimientos más sólidos. Durante las últimas 3 décadas, este abogado católico de 57 años ha trabajado metódicamente, pacientemente, brillantemente para lograr lo que muchos consideraban imposible: transformar la Corte Suprema de Estados Unidos en un tribunal dominado por conservadores católicos radicales. 6 de los 9 jueces actuales son católicos. 5 fueron personalmente seleccionados, vetados y promovidos por Leonard Leo. Esta no es una coincidencia estadística. Es el resultado de la ejecución perfecta de un plan de décadas. Leonard Leo no se esconde. A diferencia de otros miembros del Opus Dei que prefieren mantener su afiliación en privado, Leo ha sido relativamente abierto sobre sus conexiones con la organización. Sirve en la junta directiva del Catholic Information Center, ese mismo edificio discreto en la calle K donde Kevin Roberts recibe orientación espiritual cada semana. En octubre de 2022, el CIC otorgó a Leo su honor más alto, el Premio Juan Pablo II a la Nueva Evangelización. El evento fue una celebración íntima de poder católico conservador. Los asistentes conocían perfectamente quién era Leo y qué había logrado. No estaban celebrando a un abogado exitoso. Estaban honrando al hombre que había entregado la Corte Suprema y su movimiento. Pero la conexión de Leo con el Opus Dei va mucho más allá de su papel en la junta del CIC. Es miembro de la Orden Soberana Militar de Malta, una organización católica laica con raíces que se remontan al siglo XII. Los Caballeros de Malta, como se les conoce comúnmente, son una élite dentro de una élite. Un grupo selecto de católicos devotos que se ven a sí mismos como defensores modernos de la fe cristiana. Y Leo no es un miembro pasivo. Ha integrado completamente la filosofía del Opus Dei en su vida profesional y personal. Su fe católica no es un aspecto separado de su trabajo político. Es el motor que impulsa cada decisión estratégica que toma. La transformación de Leo en el hombre más poderoso detrás de la Corte Suprema comenzó con una tragedia personal devastadora. Su hija Margaret nació con espina bífida, una condición congénita severa. Durante 14 años, Leo y su familia cuidaron de Margaret, enfrentando desafíos médicos constantes. Cuando ella murió, el dolor de Leo fue indescriptible. Según un antiguo asociado cercano, esa pérdida profundizó radicalmente su abrazo de la fe católica. En las oficinas centrales del Opus Dei en Washington, D.C. cuelga un gran retrato de Margaret. No es una coincidencia. Es un símbolo de la conexión personal y emocional de Leo con la organización. Es un recordatorio de que para Leo esto no es solo política. Es personal, es espiritual, es una misión divina. En presentaciones ante escuelas benedictinas, Leo ha descrito su misión de fe como una batalla contra bárbaros, secularistas y fanáticos que no representa nada menos que una guerra con el diablo. Los liberales progresistas son el enemigo terrenal en su visión del mundo. La separación entre Iglesia y Estado no es un principio constitucional fundamental a respetar, es un obstáculo a superar, como lo expresó un antiguo confidente de Leo. Los creyentes del Opus Dei no solo están en desacuerdo con la separación entre Iglesia y Estado, creen en la Iglesia sobre el Estado. Esa filosofía, aplicada al poder del Opus Dei sobre la Corte Suprema, debería aterrorizar a cualquiera que valore la democracia secular. La estrategia de Leo para capturar la Corte Suprema fue brillante en su simplicidad y brutal en su ejecución. A través de la Sociedad Federalista, la organización de abogados conservadores que cofundó, Leo creó el mecanismo perfecto para identificar, cultivar y promover a jueces ideológicamente confiables. Durante años, la Sociedad Federalista mantuvo listas de candidatos judiciales conservadores, vetando meticulosamente sus credenciales legales y, más importante, su ortodoxia ideológica. Cuando los republicanos controlaban la presidencia y el Senado, Leo tenía los nombres listos: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett. Cada uno cuidadosamente seleccionado, cada uno con vínculos al catolicismo conservador, cada uno comprometido con una visión originalista de la Constitución que convenientemente se alinea con los valores del Opus Dei. Pero Leo no solo proporcionó nombres, movilizó cientos de millones de dólares para asegurar que esos nombramientos se materializaran. A través de una red opaca de organizaciones sin fines de lucro, Leo canalizó dinero oscuro hacia campañas masivas de publicidad y presión política.
Cuando el juez Antonin Scalia murió repentinamente en 2016, Leo se movió con velocidad impresionante. En cuestión de semanas, había organizado el bloqueo republicano del nominado de Obama, Merrick Garland. Y cuando Trump ganó la presidencia, Leo ya tenía la lista de reemplazos conservadores lista para entregar. La velocidad y eficiencia de esa operación no fueron accidentales. Leo había estado preparándose para ese momento durante décadas. La red de Leo se extiende mucho más allá de la Corte Suprema. Ann y Neil Corkery, ambos activistas católicos de alto nivel, son miembros abiertos del Opus Dei. Los Corkery han trabajado estrechamente con Leo durante años, canalizando millones de dólares hacia causas conservadoras católicas. Roger Severino, autor del Project 2025 y miembro de la Junta del CIC, está casado con Carrie Severino, una y asociada cercana de Leo. Ken Cuccinelli, otro autor del Project 2025, también tiene vínculos con el Opus Dei. Luis Tellez, identificado públicamente como supernumerario del Opus Dei, es miembro fundador de la Junta de la Organización Nacional para el Matrimonio, el grupo anti-LGBTQ que comparte espacio de oficina con el Instituto Witherspoon de Princeton, identificado por observadores como un afiliado del Opus Dei. El padre C. John McCloskey, un sacerdote del Opus Dei que dirigió el CEI que durante años fue fundamental en construir esta red de poder. Se le atribuye haber reclutado personalmente a un número extraordinario de profesionales de DC a la órbita del CIC a principios de los años 2000. McCloskey bautizó personalmente a figuras de poder como el senador Sam Brownback, el juez Robert Bork y Newt Gingrich. Creó una red de católicos conservadores influyentes que ahora ocupan posiciones de enorme poder en todo Washington. Y aunque McCloskey ya no dirige el CEIC, su legado perdura en cada decisión que toma la actual Corte Suprema conservadora. Muchos periodistas y observadores han identificado a Clarence Thomas y al fallecido Antonin Scalia como estando en la órbita del Opus Dei, sino como miembros, al menos como aliados cercanos. Thomas, como Leo, prefiere mantener esa asociación en privado, pero su amistad con Leo es innegable y bien documentada. Thomas ha hablado en eventos del Opus Dei, ha aceptado hospitalidad de donantes vinculados a la red de Leo, y sus decisiones judiciales se alinean perfectamente con la agenda del Opus Dei. Restricciones al aborto, debilitamiento de protecciones LGBTQ, promoción de valores religiosos en la esfera pública. Lo que Leo ha logrado es sin precedentes en la historia estadounidense. Ha convertido la rama más poderosa del gobierno, la que tiene la última palabra sobre qué es constitucional y qué no, en un instrumento de su visión religiosa. Cada decisión importante de la Corte en los últimos años, desde anular Roe vs. Wade hasta expandir derechos religiosos a expensas de otros, lleva las huellas digitales de la estrategia de Leo. Y lo más aterrador es que esto es solo el comienzo. Los jueces que Leo instaló son jóvenes. Podrían servir durante 3 o décadas más. La transformación teocrática de Estados Unidos que Leo y el Opus Dei han planeado durante tanto tiempo ahora tiene el poder judicial para resistir cualquier desafío legal. Leonard Leo no es un teórico trabajando en las sombras. Es el operador político más efectivo de su generación. Ha convertido su fe católica radical en el arma más poderosa del arsenal conservador. Y junto con Kevin Roberts y el Project 2025, está listo para completar la misión. Conquistar no solo los tribunales, sino cada rama del gobierno estadounidense. Transformar Estados Unidos de una democracia secular en una teocracia católica. Y tienen los recursos, la paciencia y ahora el poder institucional para hacerlo realidad. 900 páginas. Ese es el peso físico del Project 2025. Pero su peso político, su peso moral, su capacidad para transformar radicalmente la vida de millones de estadounidenses es inconmensurable. Cuando filtras ahí a través de su lenguaje técnico, de su jerga burocrática diseñada para ocultar intenciones radicales detrás de terminología administrativa, descubres algo profundamente perturbador. No es un plan de gobierno conservador tradicional. Es el blueprint detallado para convertir Estados Unidos en una teocracia católica donde los derechos individuales quedan subordinados a una interpretación fundamentalista de la moral cristiana. Y cada propuesta, cada recomendación, cada reestructuración gubernamental que sugiere, lleva las huellas digitales de la filosofía del Opus Dei. Comencemos con el aborto, el tema que el movimiento católico conservador ha convertido en su campo de batalla definitivo. El Project 2025 no se conforma con prohibiciones estatales parciales. Va mucho más allá. Propone que el presidente utilice el poder del Departamento de Justicia para perseguir agresivamente a cualquier persona que facilite abortos, incluso en estados donde es legal. Quiere restablecer las infames restricciones de la era Bush que limitaban el financiamiento de organizaciones internacionales de planificación familiar. Pero lo más radical es su propuesta de hacer cumplir la ley Comstock, una legislación zombie de 1873 que técnicamente nunca fue derogada.
Esa ley prohibía enviar por correo cualquier material obsceno relacionado con el control de la natalidad. Si se implementa, convertiría en crimen federal enviar píldoras abortivas por correo, efectivamente prohibiendo el aborto médico en toda la nación sin necesidad de que el Congreso apruebe una sola ley. La sección sobre educación sexual y reproducción revela aún más claramente la influencia del Opus Dei. El documento propone eliminar completamente el financiamiento federal para Planned Parenthood, la organización que proporciona servicios de salud reproductiva a millones de mujeres de bajos recursos. Pero no se detiene ahí. Quiere reorientar todo el financiamiento gubernamental de salud reproductiva hacia programas que promuevan exclusivamente los métodos de fertilidad natural aprobados por la Iglesia Católica. Métodos de conciencia de fertilidad, abstinencia, planificación familiar natural. Todo el lenguaje proviene directamente de los documentos doctrinales católicos. No es ciencia médica moderna. Es teología medieval disfrazada de política pública. Los derechos LGBTQ enfrentan un asalto igualmente devastador. El Project 2025 propone eliminar todas las protecciones federales contra la discriminación basada en identidad de género. Quiere prohibir que personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas, revertiendo políticas implementadas durante la administración Obama. Recomienda que el Departamento de Educación elimine toda orientación que proteja a estudiantes transgénero en escuelas públicas, efectivamente dejándolos vulnerables a discriminación institucional. Y va más allá. Propone definir legalmente el género como binario, asignado al nacer ente inmutable. Esta definición, codificada en regulaciones federales, convertiría la existencia misma de personas transgénero en algo que el gobierno federal no reconoce. Es borrar a toda una comunidad de la realidad legal estadounidense. Pero quizás la propuesta más reveladora es su ataque frontal contra programas de diversidad, equidad e inclusión. El documento dedica páginas enteras a describir estos programas como discriminación inversa, como adoctrinamiento marxista, como amenazas existenciales a la sociedad estadounidense. Propone eliminar toda oficina de diversidad en cada agencia federal, prohibir cualquier capacitación sobre sesgo implícito o justicia racial, despedir a miles de funcionarios cuyo trabajo consiste en garantizar que el gobierno federal no discrimine, y redirigir todos esos recursos hacia lo que llama defensa de los valores tradicionales americanos. En lenguaje claro, reemplazar programas de inclusión con programas que promuevan activamente el supremacismo blanco cristiano. El Project 2025 también propone criminalizar la pornografía, cerrando empresas tecnológicas que faciliten su acceso. No habla de pornografía infantil, que ya es profundamente ilegal. Habla de pornografía en general, definiendo el término tan ampliamente que podría incluir cualquier contenido sexual explícito. La propuesta específicamente menciona encarcelar a educadores y bibliotecarios que proporcionen material considerado pornográfico a menores. Pero ¿quién define qué es pornográfico? El documento sugiere que sería el Departamento de Justicia bajo control directo del presidente. Imagina ese poder en manos de un presidente católico radical aconsejado por Kevin Roberts y Leonard Leo. Cualquier libro de educación sexual, cualquier texto que discuta identidades LGBTQ, cualquier material que desafíe la moral católica conservadora podría ser clasificado como obsceno. El ataque a la educación pública es igualmente devastador. El Project 2025 propone eliminar completamente el Departamento de Educación Federal, devolviendo todo control educativo a los estados. En la superficie suena como federalismo tradicional, pero el documento deja claro el objetivo real: permitir que estados conservadores implementen currículos que promuevan activamente valores cristianos, que enseñen creacionismo como ciencia legítima, que censuren cualquier mención de historia racial crítica o derechos LGBTQ. Quiere convertir escuelas públicas en instituciones de adoctrinamiento religioso, financiadas con dinero de contribuyentes pero operando según principios teocráticos. Cuando el contenido completo del Project 2025 comenzó a circular durante la campaña de 2024, la reacción pública fue tan negativa que Donald Trump intentó distanciarse públicamente. En julio de ese año, escribió en redes sociales que no sabía nada del documento, que no tenía conexión con él, que algunas propuestas eran absolutamente ridículas y horribles. Pero ese distanciamiento es teatro político de la peor clase. Más de 100 personas que trabajaron en su primera administración contribuyeron directamente al documento. 6 de sus exsecretarios de gabinete, decenas de asesores cercanos. La huella digital de su movimiento está en cada página. El distanciamiento no es porque Trump rechace las políticas, es porque la Heritage Foundation fue demasiado honesta sobre las verdaderas intenciones del movimiento conservador. Lo que hace al Project 2025 verdaderamente aterrador no es solo su contenido radical, es su viabilidad práctica. El documento proporciona instrucciones detalladas, paso a paso, sobre cómo implementar cada propuesta. Identifica exactamente qué órdenes ejecutivas firmar el primer día,
¿Qué regulaciones reescribir en las primeras semanas? ¿Qué funcionarios despedir inmediatamente? ¿Qué leales ideológicos colocar en posiciones clave? Es un manual operativo completo para ejecutar un golpe institucional contra la democracia secular estadounidense. Y fue diseñado por personas con conexiones directas al Opus Dei, una organización que lleva décadas esperando este momento. El sueño teocrático del Opus Dei está completamente expuesto en estas 900 páginas. No es conservadurismo tradicional, no es republicanismo constitucional, es la visión de José María Escrivá llevada a su conclusión lógica. Una sociedad donde la Iglesia Católica, específicamente la interpretación radical del Opus Dei, dicta política pública, donde los derechos individuales están subordinados a la moral religiosa, donde millones de estadounidenses mujeres que necesitan atención reproductiva, personas LGBTQ buscando igualdad, minorías exigiendo justicia, estudiantes queriendo educación científica honesta, simplemente no importan. Lo que importa es imponer una visión religiosa del siglo XIII sobre la nación más poderosa del siglo XXI. Y tienen el plan detallado para hacerlo realidad. Para entender por qué el Opus Dei ha invertido décadas construyendo poder en Estados Unidos, por qué Kevin Roberts y Leonard Leo consideran este momento histórico tan crucial, necesitas comprender cómo esta organización ve al mundo. En la filosofía del Opus Dei, la civilización occidental está librando una guerra existencial contra las fuerzas de la secularización. Europa ya cayó. América Latina se está perdiendo. Asia nunca fue verdaderamente cristiana. Estados Unidos es el último bastión, la última nación con suficiente poder militar, económico y cultural para imponer una visión cristiana conservadora sobre el orden global. Si América cae en manos del secularismo progresista, entonces la batalla por el alma de la civilización occidental está perdida para siempre. Esta no es paranoia religiosa marginal, es la cosmovisión que impulsa las decisiones de algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos. Cuando Kevin Roberts habla de encender todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo, no está usando metáfora poética. Está describiendo literalmente su misión, utilizar el poder estadounidense para imponer valores católicos conservadores no solo en Estados Unidos, sino globalmente. El Project 2025 contiene secciones enteras dedicadas a política exterior que revelan esta ambición. Propone condicionar toda ayuda internacional estadounidense a la adopción de políticas contra el aborto. Sugiere retirar apoyo de organizaciones internacionales que promuevan derechos LGBTQ. Recomienda usar el poder diplomático estadounidense para presionar a naciones aliadas a adoptar valores tradicionales. No es aislacionismo conservador, es imperialismo teocrático. El momento es ahora porque las circunstancias se han alineado perfectamente. La Corte Suprema está asegurada para una generación. 6 jueces católicos conservadores, 5 de ellos instalados con la ayuda directa de Leonard Leo, garantizan que cualquier desafío legal al Project 2025 enfrentará un tribunal simpático. El movimiento evangélico cristiano, históricamente desconfiado del catolicismo, ha sido completamente cooptado. Millones de evangélicos ahora votan en bloque con católicos conservadores, unidos por su oposición compartida al aborto y derechos LGBTQ. Los medios conservadores, desde Fox News hasta podcasters de extrema derecha, amplifican constantemente narrativas sobre guerra cultural que preparan a sus audiencias para aceptar medidas radicales. Y lo más importante, tienen un vehículo político dispuesto a implementar su agenda sin hacer preguntas incómodas. Donald Trump no es católico. No es particularmente religioso según cualquier medida convencional. Pero eso no importa para el Opus Dei. Lo que importa es que Trump está dispuesto a darles poder a cambio de apoyo político. Durante su primera administración, demostró esa disposición nombrando a miembros y simpatizantes del Opus Dei en posiciones cruciales. Mick Mulvaney, como jefe de gabinete, supervisó la implementación de restricciones al aborto internacional. Patsy Pollone, como abogado de la Casa Blanca, defendió legalmente las políticas más radicales de Trump. Bill Barr, como fiscal general, utilizó el Departamento de Justicia para perseguir enemigos políticos del movimiento conservador. Estos no fueron nombramientos aleatorios. Fueron colocaciones estratégicas que demostraron el potencial completo de lo que el Opus Dei podría lograr con acceso total al poder ejecutivo. Pero la primera administración Trump fue improvisada, caótica, limitada por funcionarios profesionales que resistieron las iniciativas más radicales. El Project 2025 fue diseñado específicamente para eliminar esas limitaciones. Su propuesta de reclasificar decenas de miles de puestos del servicio civil como posiciones políticas permitiría despedir a cualquier funcionario que resista la agenda teocrática. Su plan para infiltrar cada agencia federal con ideólogos leales garantiza que no habrá resistencia burocrática interna. Su manual detallado de órdenes ejecutivas proporciona el marco legal para implementar políticas radicales sin necesidad de aprobación congresional.
Es el blueprint perfecto para ejecutar un golpe institucional contra la democracia secular estadounidense. La conexión entre el Opus Dei y el fascismo histórico no es accidental ni tangencial. La organización floreció bajo la dictadura de Francisco Franco en España. Varios miembros del Opus Dei sirvieron como ministros en su gobierno fascista. La filosofía de José María Escrivá sobre infiltrar todas las instituciones de la sociedad, sobre utilizar posiciones de poder para imponer valores católicos, fue perfeccionada durante décadas de colaboración con un régimen autoritario. Kevin Roberts ve a Donald Trump a través de ese mismo prisma, no como un demócrata imperfecto, sino como un vehículo autoritario a través del cual puede remodelar la sociedad según su visión radical. Es la misma relación transaccional que el Opus Dei mantuvo con Franco. Apoyo político a cambio de libertad para imponer su agenda moral. La muerte del Papa Francisco en 2025 cambió dramáticamente la dinámica dentro de la Iglesia Católica. Francisco había estado presionando agresivamente al Opus Dei para que reformara sus estatutos, para que terminara con prácticas abusivas documentadas por investigadores y exmiembros. Había emitido decretos formales ordenando cambios. El Opus Dei respondió con la táctica que ha perfeccionado durante décadas: dilación estratégica. Arrastraron los pies apostando que Francisco, de 80 y tantos años y con salud frágil, no viviría lo suficiente para forzar las reformas. Esa apuesta pagó. Dentro de 24 horas de la muerte de Francisco, el Opus Dei canceló la reunión programada para votar sobre las nuevas estatuas impuestas por el Vaticano. Habían recibido una segunda vida, la oportunidad de sobrevivir intactos sin tener que reformarse. El cónclave que elegirá al próximo Papa determinará no solo el futuro del Opus Dei, sino potencialmente el equilibrio de poder global. Si los cardenales eligen a un conservador simpático al Opus Dei, la organización tendrá luz verde no solo en Estados Unidos, sino en toda la Iglesia Católica global. Su influencia se expandirá exponencialmente. Pero incluso si eligen a un reformador moderado, el Opus Dei ya han asegurado su posición de poder en Washington. Ya controlan la Corte Suprema. Ya tienen el manual detallado para capturar el poder ejecutivo. Ya han construido la red de influencia más sofisticada en la historia política estadounidense moderna. Lo que está en juego no es solo política doméstica estadounidense, es el futuro de la democracia secular como concepto. Si el Opus Dei logra convertir Estados Unidos en una teocracia católica disfrazada de república constitucional, enviará un mensaje a movimientos autoritarios religiosos en todo el mundo. La democracia liberal puede ser derrotada desde dentro. Las instituciones democráticas pueden ser capturadas y subvertidas. Los derechos individuales pueden ser subordinados a la moral religiosa. Y todo puede hacerse utilizando los mecanismos mismos del sistema democrático. Es el triunfo definitivo del autoritarismo sobre la libertad, envuelto en lenguaje de valores tradicionales y salvación nacional. Esta es la batalla por el alma de América. No es hipérbole, no es alarmismo. Es la descripción literal de lo que Kevin Roberts, Leonard Leo y el Opus Dei están intentando lograr. Han esperado décadas por este momento. Han construido pacientemente las redes de poder. Han infiltrado las instituciones más importantes. Han creado el plan detallado. Y ahora tienen la oportunidad de implementarlo. La única pregunta que queda es si suficientes estadounidenses entienden lo que está en juego antes de que sea demasiado tarde. Si esta investigación te han abierto los ojos, si crees que estas historias necesitan ser contadas, suscríbete a Secretos en 30 segundos. Porque esta batalla no termina aquí. Seguiremos destapando las conexiones ocultas, exponiendo las redes de poder, contando las verdades que los poderosos quieren mantener en la oscuridad. El futuro de la democracia depende de ciudadanos informados dispuestos a defender los principios que definen a una sociedad libre. Y ese futuro se está decidiendo ahora mismo en las oficinas de la Heritage Foundation, en los pasillos de la Corte Suprema, en las salas de reuniones del Catholic Information Center. La guerra por el alma de América está en pleno desarrollo. Y todos somos soldados en esta batalla, lo sepamos o no.